Bueno, ya estamos grabando, así que de nuevo, buenos días a todos. No sé si me había quedado alguno sin saludar antes, pero por las dudas, buenos días para todos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y la verdad, hoy estaba muy lindo sigue estando muy lindo para quedarse calentito en la cama. No sé si podrán seguir las clases desde la cama con el riesgo de dormirse, pero estaría ideal. Vamos a comenzar la clase de hoy siempre con un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos básicamente atacamos dos problemas, los dos grandes problemas que tiene el mecanismo de paginación para hacer la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. Y el primer problema que atacamos fue que como la tabla de páginas puede hacerse muy grande, muy fácil que se haga muy grande la tabla de páginas y tiene que estar en principio la tabla de páginas siempre en memoria. La idea es que no usamos un único nivel de traducción, sino que la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se hace mediante múltiples niveles de tablas de página, aprovechando lo que es el principio de localidad. Y de esa manera se cargan solamente las porciones de esta tabla gigante, muy grande, pero la partimos en varios pedazos y cargamos en memoria solamente las porciones de la tabla que vamos a necesitar mediante el principio de localidad. Y de esa manera podemos ir cargando una porción mucho más chica de la tabla, eh, y es más fácil de manejar, pero se manejan múltiples niveles de tabla de página en los cuales la dirección virtual se divide, digamos, si antes el número de páginas era un solo campo, ahora va a ser dos o más campos según cuántos niveles de traducción tenga. Después atacamos el otro problema, que era que se hacía el mecanismo de traducción mediante tabla de páginas era un mecanismo bastante lento, porque si las tablas de páginas están en memoria, implicaba que yo antes de acceder al caché tenía que hacer un acceso en memoria para hacer la traducción. Entonces, si yo tengo que hacer un acceso en memoria antes de acceder al caché, pierdo toda la gracia de acceder al caché, que justamente el caché hace que sea mucho más rápido el acceso a memoria. Entonces, eh, para la idea justamente de acelerar todo este proceso, este mecanismo de traducción, se utiliza una especie de caché para traducciones que se denomina TLB. TLB viene el nombre de Translation Look-Aside Buffer, que es un buffer de traducciones. La idea de este TLB solamente almacena traducciones, no almacena datos. Entonces, no es parte estricta de la jerarquía de memorias, pero es un complemento que está siempre como parte, digamos, de todo lo que es la MMU, la unidad de manejo de memoria. Estos TLB, como son cachés, suelen ser pequeños, suelen ser asociativos puros o casi. La idea es que tienen una baja tasa de fallos, bastante baja, porque eh, digamos, se accede una vez al TLB por cada página que se quiera traducir. O sea que por cada 4 kilobytes de datos, aproximadamente, o de instrucciones, hay un acceso al TLB. Los tiempos de acierto suelen ser similares a un caché de nivel 1, la idea es que estén dentro del orden. Entonces siempre, bueno, todas estas son características que hacen que los TLB sean unos bloques de hardware que se agregan, pero que como tienen una alta asociatividad y tienen una baja de tasa de fallos inherente, por suerte pagan muy pocas veces la penalidad. Ahora, el problema de poner un TLB, que siempre no está exento de tener algunas desventajas. La primera desventaja es que si el acceso al TLB se hace
con direcciones físicas, o sea, perdón, si el acceso al caché se hace con direcciones físicas, o sea que si ponemos el TLB antes del acceso al caché, lo que hace es que aumenta lo que es el tiempo de hit del caché, porque yo necesito hacer la traducción antes. Y eso habíamos dicho que era un aspecto crítico en el diseño de procesadores. Pero entonces decimos, bueno, no hagamos el acceso al TLB antes, lo hagamos en paralelo con, con el acceso al caché de nivel 1. Y eso me genera problemas de alias, porque puede hacer que dos direcciones virtuales se mapeen a la misma dirección física y yo esté generando problemas de que tenga, bueno, los problemas de tener dos datos iguales en el caché ocupando espacio de más, o sea, duplicando datos en el caché, que sabemos que no queremos duplicar espacio en el caché porque me genera más fallos, más conflictos, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para poder realmente acceder en paralelo al caché y al TLB? La idea es hacer un mix de que yo tenga el acceso, lo que, digamos, lo que es acceder con la parte de acceso al caché, que es el índice y el desplazamiento del caché, que sea con la parte que no se traduce de la dirección virtual. Eso es con la parte de lo que es el offset de página, que hemos dicho no se traduce. Entonces, con esa parte de la dirección virtual, tratar de acceder al caché para obtener los datos y después las etiquetas que comparamos para ver si es un acierto o no, que esas sí sean etiquetas ya físicas después de la traducción y de esa manera evitamos los problemas de alias. Entonces, para poder hacer eso, eso se llama que sean los cachés virtualmente indexados, físicamente etiquetados. Para poder hacer eso es necesario que la cantidad de bits necesarios para lo que es índice y offset del caché sea menor o igual que la cantidad de bits del offset de página virtual. O sea que yo acceda al bloque necesario de caché sin lo que se etiqueta con todo lo que está dentro de los bits del offset de página virtual, que son los que no se traducen. Eso es un repaso de todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vuelven los puntitos suspensivos de Juan, los guiones de Martín. Bueno, espero que estén listos para un quiz. Porque si están listos para un quiz, significa que han estudiado un poco. No va a haber quiz. Vamos a seguir trabajando en cosas, pero espero que estén listos igual. Eh, hay algunos se debe haber despertado un poquito más. No, hoy la idea de la clase de hoy es, justo Nachi dice que está listo, me parece bien. La idea de la clase de hoy es vamos a terminar un poco con algunas pequeñas cositas que habían quedado pendientes de memoria virtual. Y una es una diapositiva que tiene que ver con esto de poner el TLB en paralelo con el caché. Que poner, hacer que el TLB y el caché, el acceso sea en paralelo, o sea, tener un caché que sea virtualmente indexado, pero físicamente etiquetado, en general me limita el tamaño del caché, me pone un límite. ¿Por qué? Porque normalmente las páginas son páginas de 4 kilobytes. Eso ya les vengo diciendo desde que empezamos el tema. Eso implica que normalmente el offset de página son de 12 bits. ¿Estamos? Lo que implica que solamente se puede poner como caché de nivel 1 un caché de mapeo directo de 4 kilobytes. ¿Entienden por qué se puede poner un caché de mapeo directo de 4 kilobytes?
no importa cuál sea eh, el tamaño del bloque, para saber cuánto es el offset del caché, pero la idea es que con un caché de mapeo directo de 4 kilobytes, si ustedes repasan los apuntes de caché cuando empezábamos a ver, cuando veíamos offset de byte, offset de bloque, vemos que en general con 12 bits de lo que es índice más desplazamiento, se puede poner, o sea, si yo tengo esos 12 bits para índice y para desplazamiento, puedo tener una cierta cantidad de bloques de un cierto tamaño, pero siempre moviéndome con un tamaño fijo de 4 kilobytes. O sea, Jonás dice en el chat, claro, por los 12 bits. Bueno, eso si yo hago que con estos 12 bits del tamaño de página, eh, me alcance, digamos, para lo que es índice más desplazamiento del caché, yo podría tener, supongamos que tengo bloques de 64 bytes, entonces yo necesito 6 bits para desplazamiento, yo podría poner un caché de mapeo directo que tenga 64 bloques. Entonces yo con 64 bloques de 64 bits, con 64 bloques de 64 bytes, perdón, va a ser un caché de mapeo directo de 4 kilobytes solamente. ¿Se entiende? Que fíjense que la idea es que este tamaño del caché de 4 kilobytes coincide con el tamaño de la página. Pero ahora, hemos visto que los procesadores reales que mantienen páginas de 4K tienen caché de nivel 1 más grande. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para poner unos caches más grandes? ¿Cómo se hace para poner un TLB en paralelo con un caché de 8 kilobytes? ¿Dónde está la clave? Si yo tengo que mantener por lo menos 12 bits para poner la página de 4K. En el chat dice Juan, haciendo páginas más grandes. En general no. Las páginas hasta el día de hoy siguen siendo de 4 kilobytes. Entonces seguimos teniendo estos 12 bits de offset de, de offset de página, que son los bits que no se traducen. ¿Cómo hago para direccionar un caché de 8 kilobytes teniendo solamente 12 bits que no se traducen? La respuesta no está en el tema de memoria virtual, sino está en el tema de caché. A ver si alguno se acuerda. Se miran entre ustedes. La clave es aumentando la asociatividad. Si yo aumento la asociatividad, achicaba el índice, ¿se acuerdan? Entonces un caché de 8 kilobytes, en realidad, si fuese de mapeo directo, necesitaría más bits de índice. Pero al aumentar la asociatividad, lo que hago es achicar el índice y vuelvo a hacer que el índice más desplazamiento entre dentro de esos 12 bits. Entonces, para poner un caché de 8 kilobytes, tiene que ser sí o sí asociativo por conjunto de dos vías. ¿No? Por ende, un caché de 16 kilobytes tiene que ser asociativo por conjunto de 4 vías, y un caché de 32 kilobytes debería ser asociativo por conjunto de 8 vías. Y si repasan, vayan después, repasen el tema de caché y van a ver que efectivamente así son los cachés de los procesadores modernos. ¿Estamos? ¿Y por qué en particular? Ahora ven por qué
tienen justo esos tamaños y justo esa asociatividad, en parte es para poder hacer que esos caches sean indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. ¿Tá? Otra alternativa también sería no hacer más, aumentar la asociatividad, sino no ponerlo en paralelo y agregar directamente nuevas etapas al pipeline, hacer los pipelines más largos, cosa que también se hace efectivamente, pero de vuelta nos ponemos con los riesgos y cuán conveniente es aumentar una etapa del pipeline y todas esas cuestiones. ¿Tá? Entonces eso ya no vamos a volver a repetir, pero lo que se hace actualmente es este truco de poder hacer que los caches sean virtualmente indexados, físicamente etiquetados. ¿Alguna pregunta? ¿O nos llenamos los puntitos suspensivos de vuelta? Vamos a ver ya lo que es la parte final, entrando a la parte final de lo que es memoria virtual. Vamos a ver el tema de protecciones, que ya algo empezamos hablando de esto, porque dijimos que eh, era la necesidad, digamos, parte de la necesidad de memoria virtual era eh, había que brindar protecciones para que los programas no se molesten entre sí, digamos. Y hoy quizás es la principal función de lo que es memoria virtual. Asegurar que, aunque múltiples programas compartan la memoria, ninguno escriba en el espacio de direcciones de otro. Y ya esto es que no hace falta que, o sea, no debe poder escribir en el espacio de direcciones de otro, ya sea intencionalmente o no, o sin querer, digamos. De ninguna de las dos maneras eh, puede ocurrir. Y tampoco puede ser que un programa escriba en el espacio de direcciones del sistema operativo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que se compartan datos entre los programas? Que es algo que sí existe, que un programa comparta datos con otro. Lo que se hace es, el programa 1 pide al sistema operativo acceder a datos del programa 2. Y el programa 2, si el programa 2 permite, o sea, capaz que el programa 2 no quiera que se copien esos datos, el sistema operativo copia la entrada de la tabla de páginas de P2 a la tabla de páginas de P1, lo cual, al copiar la entrada de la tabla de páginas, eso incluye las protecciones. Pero de esa manera, fíjense que sigue teniendo cada programa su acceso únicamente a su tabla de páginas. Simplemente que es el sistema operativo el que copió una entrada de una tabla de páginas en otra tabla de páginas, ¿no? Ahora, para poder hacer esto, el hardware debe proveer al sistema operativo lo siguiente, que son un par de ítems que ya son requisitos que tiene que cumplir el hardware, y van a ver que varios de esos son conocidos. Lo primero que tiene que proveer es mínimamente dos modos de ejecución, modo usuario y modo supervisor. ¿Para qué? Para que justamente el sistema operativo esté en un modo de ejecución diferente que los programas de usuario y pueda manipular en cierto modo las tablas de páginas. Y vimos, o sea, ustedes ya vieron, digamos, desde sistemas con micro, que es bastante común que todos los microprocesadores tengan por lo menos dos modos de ejecución. Debe a su vez proveer datos de estado del procesador que un proceso, un programa de usuario puede leer, pero no puede escribir. Por ejemplo, tiene que estar el bit de modo de ejecución, o sea, saber en qué modo estamos ejecutando. Eso siempre se puede leer, hay un registro de estado que tiene esto, y no, pero no siempre se puede escribir, ¿no? Se puede escribir solamente si estamos en modo supervisor.
Otra parte del estado es el puntero base de la tabla de páginas. Recuerda el registro ese base, cualquier programa de usuario lo debe poder leer, pero no lo puede escribir. Con el TLB lo mismo. Todos estos datos de estado son escritos por el sistema operativo. El sistema operativo puede modificarlos y para ello tiene instrucciones de lisa que solo se ejecutan en un modo privilegiado. O sea, en el modo supervisor solamente se pueden ejecutar estas instrucciones. O sea, nosotros no las vimos, por ejemplo, hay un montón de instrucciones más de lisa, pero son instrucciones que son parte del modo supervisor, ¿no? Ahora, también debe haber mecanismos, o sea, se debe proveer mecanismos para pasar de un modo a otro, o sea, de un modo de ejecución a otro. Cómo hacer para pasar de modo usuario a modo supervisor y cómo hacer para pasar de modo supervisor a modo usuario. Normalmente esto se hace a través de, o en RISC-V, digamos, se hace a través de llamadas del sistema. Entonces, en RISC-V está, por ejemplo, para hacer el llamado a modo supervisor, está la instrucción ecall, que ustedes capaz la recuerdan de lo que era el laboratorio 1, de cuando veían eh, ciertas llamadas al sistema para mostrar cosas por consola o para finalizar la ejecución de un programa, por ejemplo. Ahí ustedes utilizaban la instrucción ecall. Y después está una instrucción que no la vieron, que es sret, que es como un retorno de su rutina especial, pero en modo supervisor. La idea es la misma, o sea, es un retorno, pero del modo supervisor para volver al modo usuario. Entonces, la idea es que siempre todo hardware debe proveer los modos de ejecución, las instrucciones que solamente se ejecutan en modo supervisor y un mecanismo para pasar de un modo al otro. Con eso, el sistema operativo va a poder implementar todas estas cuestiones de protecciones que estamos viendo. Y lo importante es recordar que las tablas de página de los programas siempre se almacenan en el espacio de direccionamiento del sistema operativo. Son parte de los programas, o sea, cada programa tiene su tabla de páginas, pero están guardadas en el espacio de direcciones del sistema operativo, no de los programas de usuario. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende? ¿Están todavía del otro lado? Bien, gracias Luis. Y un detalle más, que esta diapositiva es una diapositiva muy sencilla, es una única diapositiva además creo, pero es, creo que si no me equivoco, un tema completo en el sistema operativo, o casi, que es cómo son los cambios de contexto, cambios de proceso. Me refiero a cambio de contexto, es cuando el sistema operativo decide que va a empezar a ejecutar un programa, llamémosle P1, en vez de otro programa P2. Esto normalmente ocurre cuando viene ejecutando P2, P2 quiere acceder a un dato, ese dato por algún motivo no está cargado en el sistema, no está en la memoria, entonces se produce un fallo de página. Entonces cuando se produce ese fallo de página de P2, como demora millones de ciclos de espera, normalmente el sistema operativo dice, P2, vos hacete un costadito, vos esperá acá al costado, ya cuando te vuelva a tocar tu turno yo te aviso, y mientras yo, para aprovechar los recursos, pongo a ejecutar otro programa P1. Cuando eso pasa, en el TLB hay que borrar todas las entradas pertenecientes a P2. ¿Por qué? Porque las traducciones de las tablas de páginas que estaban en el TLB eran traducciones de P2, pero
no puede, como el caché dijimos que es virtualmente indexado, puede ocurrir que yo tenga una entrada de una dirección virtual que coincida, digamos, el número de dirección virtual con el- la entrada en el TLB, o sea, de los distintos programas, una dirección virtual de P1 que coincide con la dirección de P2, entonces el TLB me va a estar traduciendo mal, digamos, me va a estar traduciendo una dirección del programa 2, y eso no debería ocurrir. Entonces, para que eso no ocurra, borro todas las entradas en el TLB pertenecientes al programa 2. Esa operación se conoce como un TLB flush de TLB. Pero ahora, de vuelta, eso me genera protecciones, me asegura que no voy a tener problemas, pero me puede demorar mucho tiempo. Y sobre todo, además, cuando después vuelva al programa 2, me va a generar varios fallos de TLB que antes no los podría quizás haber evitado. Entonces, ¿cómo se hace para evitar esos TLB flush y hacer que no tenga que borrar todos los datos del programa 2 porque porque lo ponga en espera y pase a ejecutar otro programa? Lo que se hace usualmente es extender una especie de extensión del espacio virtual agregando un identificador de proceso. O sea, el TLB no solamente guarda todo lo que es el número de página virtual, sino que además tiene otro campito que es un identificador de proceso. Y hay un registro también en el procesador que dice más o menos qué proceso, qué programa se está ejecutando en ese momento. Entonces yo, cuando hago un acceso a una dirección virtual, no solamente me fijo en el TLB si la dirección virtual coincide, sino que además me fijo, che, y el programa que me está pidiendo este dato es el mismo programa que se está ejecutando. Entonces de esa manera, como que yo tengo un campito donde grabo P1, grabo P2, entonces digo, el dato que estoy accediendo ahora, la dirección virtual sí coincide, pero además, ¿es un dato de P1 o no? Entonces, si es un dato de P1 y P1 es el programa que se está ejecutando, entonces tengo un acierto de TLB. Pero si es un dato de... tengo una coincidencia con la dirección virtual, pero no coincide el identificador de proceso que está grabado en el TLB con el registro que indica qué programa se está ejecutando actualmente, entonces no tengo un acierto en el TLB. ¿Se entiende la idea? Este registro adicional en RISC-V se llama ASID, que es creo que es un Application Space Identifier, Application Space ID, y la idea es que se concatene este valor con la etiqueta del TLB. Y hay un acierto solamente cuando coincide en la etiqueta y cuando coincide el identificador de proceso. Fíjense cómo vamos agregando registros adicionales, complicando todo el procedimiento para que funcione bien, para que sea seguro, etc. También se hace este registro adicional, también se lo utiliza con los cachés, para no tener que vaciar un caché, hacer un caché flush cuando cuando se cambia de programa. Directamente se hace que la etiqueta también se concatena con alguna especie de identificador de proceso, entonces los bloques del caché se sabe también para qué proceso corresponden, digamos, para qué programa corresponden. ¿Alguien entendió algo más o menos de todo lo que acabo de decir? La idea, por lo menos.
Bueno, me alegro. Como es ahora un ejemplo de cómo se maneja la memoria virtual en procesadores con el ISA de x86-64, o sea, procesadores actuales de Intel y de AMD. Básicamente la arquitectura Core, o sea, todos los Core i3, i5, i7, que son los de Intel, en cualquier generación, pero esa es una arquitectura que empezó en el 2005 y la idea era que soportaba direcciones virtuales de 48 bits con direcciones físicas de hasta 46 bits. O sea, fíjense cuánto era el máximo de RAM que podía tener eh, instalado un procesador Core i7 de los más viejos, digamos, llamemos así. ¿Cuánto podía tener de RAM instalada? ¿Cuánto es 2 a la 46 bits? A ver si con eso uno se despierta. Sí, 70 gigabytes, dice Jonás, me parece que te quedó cortísimo, Jonás. 2 a la 46 son 2 a las 6, son 64 teras. Ahí como dice Augusto, 64 teras, ahí me parece más razonable. Es un procesador, un Core i3 o i7 si quieren, de segunda, tercera generación por ahí, soportaba direcciones físicas de hasta 46 bits, o sea, soportaba 64 terabytes de RAM, ¿no? Para que ustedes vean que eh, yo les dije que había un límite que estaba puesto por el procesador, pero ese límite era un límite, bueno, ancho, o sea, un procesador no va a poder manejar más de 64 terabytes de RAM. Y ustedes dicen, bueno, sí, es un montón. No crean que es un montón, o sea, no crean que es tanto, porque piensen que este procesador que ustedes pueden comprar es un procesador muy parecido al que instala Google en su granja de servidores. Y no sé si Google en su granja de servidores capaz que sí tiene 64 terabytes de RAM. ¿Se entiende? Y el procesador, está bien, puede haber ciertas diferencias, pero la arquitectura, el ISA, es la misma, o casi la misma para todos. ¿Entiende? Entonces, si ustedes lo comparan con su PC, está bien, ustedes no van a tener a corto plazo 64 teras de RAM. Pero eh, en una granja de servidores puede ocurrir, digamos. Ahora, esa arquitectura que tiene direcciones virtuales de 48 bits maneja páginas de 4K. Como yo les dije, es el estándar que se sigue utilizando desde hace 50 años. Entonces, de vuelta, ¿cuánto es el desplazamiento dentro de la página? 12 bits. ¿Cuánto va a ser el tamaño de la tabla de página? Va a tener 2 a la 36 bits. O sea, va a haber 2 a la 36 páginas. O sea, estamos hablando de, ahí sí son 64 mil millones de páginas, de entradas de la tabla de páginas. Si yo tuviera un único nivel de tabla de página, sería una tabla de página monstruosamente grande. Entonces, ¿cómo hacen los de x86, los de Intel y AMD también? Para hacer la traducción, utilizan 4 niveles de traducción de tablas de páginas. Que el esquema general es como lo habíamos visto en clase, pero ahí tienen un dibujito como para recordar, para que vean que es lindo y está con colorcito. Estos serían los 48 bits de, de la dirección virtual. Los 12 bits menos significativos son los que no se traducen, son el offset, son los que me indican para acceder a una página, o sea, el offset dentro de una página. Y después tenemos grupos, todos de 9 bits, porque es el tamaño estándar. Fíjense, ¿por qué son 9 bits? Porque son 3, 6, 9.
¿Por qué 9? Porque si yo tengo que poner cada pedazo de la tabla de páginas en una página, cada pedazo de página tiene que entrar en 4 kilobytes. Entonces con 9 bits tengo 512 entradas y cada entrada tendría que ser de 8 bytes, o sea de 64 bits. ¿Está? Entonces por eso es que son 9 bits de índice. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por las dudas. Cada entrada de la tabla de páginas es de 64 bits. O sea, cada entrada de la tabla de páginas es de 8 bytes. O sea que si yo quiero que mi pedazo de tabla de páginas entre en 4 kilobytes y cada renglón de la tabla son 8 bytes, yo tengo que tener 4 kilobytes sobre 8, eso es 0,5, o sea, 512 entradas en la tabla de páginas. Y para tener 512 entradas en la tabla de páginas, necesito 9 bits que me permiten direccionar 512 entradas. Entonces, todos estos tamaños, todos estos bloquecitos son de 9 bits. Y fíjense, va a haber en algún lado un registro que me apunte a el nivel inicial. Y estos 9 bits me sirven para obtener el desplazamiento, digamos, dentro de este primer nivel de traducción. Con este primer nivel de traducción voy a encontrar, me va a dar una entrada con un número de marco donde está cargada el segundo pedazo de la tabla de páginas. Con estos 9 bits voy a obtener la traducción correspondiente y eso me va a dar un número de marco donde está cargado el tercer nivel de traducción. Con estos 9 bits obtengo cuál es la entrada correspondiente de esta y me va a dar el número de marco donde está cargado el cuarto nivel de traducción de tabla de página. Con estos 9 bits obtengo otra entrada de una de estas 512 y me va a obtener el número de marco donde está cargada realmente la página que yo quiero acceder. Y con estos 12 bits obtengo el dato que yo quiero acceder. Lo mismo que habíamos visto con 2 niveles, pero expandido a 4 niveles. Lo importante que sí es para destacar, que fíjense que si yo tengo 12, más 9, más 9, más 9, más 9, esto es 4 por 9, son 36, más 12, 48 bits. Entonces, ¿qué sería esta parte celestita que está acá? Es algo que no les mencioné todavía, pero desde 2017, en realidad, o sea, los procesadores más nuevos, o sea, desde hace 3 años, ya tienen direcciones virtuales de 57 bits y direcciones físicas de 52 bits. O sea, se manejan, se amplía la dirección virtual y amplían también la capacidad de las direcciones físicas y agregan eventualmente un nivel más de traducción. Si estos son los 64 bits que puede tener una dirección virtual, solamente se usan 48 y acá solamente se usan 57. ¿Está? Y como les digo, los procesadores, creo que esto es la séptima generación, no me acuerdo, no sé si séptima o octava, creo que son séptima generación, ampliaron las direcciones virtual y ampliaron también las direcciones físicas. O sea, fíjense, un procesador, si usted se compra un procesador nuevo, soporta hasta 52 bits de direcciones físicas. Que estamos hablando de que soporta hasta 4, que será petabytes de RAM. Cosa que ustedes de vuelta dicen, bueno, nadie tiene eso. Y capaz que
necesitaron ampliarlo porque ya había eh, gente que estaba necesitando eso. Piensen de vuelta en las supercomputadoras, piensen en todos los esquemas de todos los procesadores posibles que pueden usar el mismo ISA. Los varios tipos de computadoras que venimos viendo desde el nivel, desde el tema 1. Ahora, para ponernos en perspectiva, la memoria virtual, desde que se inventó el sistema, hace ya, se inventó en la década del 70, creo, hace 50 años, se lo empezó a aplicar formalmente en el mediados del 80, hace 35 años, la capacidad de la memoria se incrementó casi 100.000 veces. O sea, las memorias RAM son mucho más grandes de lo que eran en ese entonces. Entonces, el problema de uno voy a quedar corto de memoria ya es algo que no necesariamente ocurre. O sea, sí sigue pasando, pero no tanto como pasaba en aquel entonces. Por otra parte, los sistemas actuales, realmente entre distintos niveles de caché, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, hacen que la tasa de fallos con la cual se accede a memoria principal sea realmente baja. Y por suerte, digamos, los fallos también de memoria virtual también son bajos. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando un mecanismo tan complicado que a ustedes les cuesta tanto entender hoy en día? ¿Por qué se sigue usando el mecanismo de memoria virtual? La principal respuesta es lo que vimos hace un ratito: protecciones. El hecho de la seguridad que imprime a los programas, que son todos los programas multiusuario y multitarea, eh, es gracias al mecanismo de memoria virtual. Entonces, ese es el principal motivo por el cual se sigue utilizando hoy en día mecanismo de memoria virtual. A su vez, da una gran flexibilidad, o sea, permite que el código pueda estar ubicado en cualquier lugar de la memoria y no hay problemas con eso. Hace que los programas sean transparentes y permite una gran eficiencia, o sea, permite que todos los programas usen la memoria como les conviene, como pueden, y todos los programas siguen teniendo la ilusión de que tienen una memoria infinita, y de esa manera el sistema operativo hace un uso muy eficiente de los recursos, digamos que es el recurso de memoria que ustedes tienen instalado. Entonces, esos son los motivos por los cuales realmente hoy en día se sigue utilizando el mecanismo de memoria virtual. Y hay una frase que está hecha, fíjense, por Gordon Bell, o alguien también capaz que lo han sentido en algunas otras materias, que la pronunció en el año 1976, o sea, hace 45 años, que dice: solamente hay un error que se puede cometer en diseño de computadoras, el cual es difícil de reponerse. O sea, hay un error grave que pueden tener. Y el error es no tener suficientes bits para el manejo y direccionamiento de memoria. Uno dice que es el error típico que mencionábamos hace un rato de cuántos bits necesito para direccionar la memoria. Bueno, pongamos un poquito porque no voy a tener mucha memoria. En general, eh, cuando uno limita un ISA en base a decir, che, mi ISA va a tener tantos bits para manejo de memoria, va a tener 32 bits para manejo de memoria, es una limitación muy fuerte, porque después la memoria eventualmente va creciendo y la idea es que el ISA se queda corto. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno diseña la computadora tiene que pensar el ISA con una gran cantidad de bits de memoria, porque la memoria, eso lo hace que el ISA pueda perdurar en el tiempo, o buscar la manera en la cual uno pueda extender fácilmente la cantidad de bits necesarios, y de esa manera el ISA va a poder perdurar en el tiempo. Fíjense que aproximadamente cada 12 años se incrementa el espacio de direccionamiento. Entonces,
Se empezó con ISAs de 32 bits, eventualmente, o sea, antes eran ISAs de 16 bits o menos, pero se fue incrementando el espacio de direccionamiento, incrementando el espacio de direccionamiento, incrementando el espacio de direccionamiento. Eso provocó modificaciones en los ISA, se pasó de ISA de 32 bits a ISA de 64 bits, y hoy en día fíjense que se mantiene eso de direcciones virtuales de 48 bits, 57 bits, y la próxima ya va a ser de, probablemente, cuando dijimos se hizo en el 2017, en el 2029 muy probablemente se incrementen de vuelta ya para usar los 64 bits completos de una dirección virtual. ¿A qué es lo que iba con todo esto? Que el tamaño de la dirección, del direccionamiento a memoria, es parte de las decisiones que se toman de LISA. Si ustedes repasan las primeras diapositivas cuando yo les mencioné cómo era el RISC-V RB32i, les dije usa direcciones a memoria de 32, usa 32 bits para direccionamiento a memoria. Eso es lo que tenía el RB32i. El RB64i maneja varias direcciones más grandes y permite utilizar varios niveles de traducción de página, ¿tá? Con un procesador más actual, más moderno, de alta performance. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que es la memoria virtual en perspectiva. ¿Se entendió todo lo que vengo diciendo? Y para cerrar, en el resumen final del tema 12, la memoria virtual es un nivel más en la jerarquía de memorias. Inicialmente era útil para compartir la memoria cuando la memoria era limitada. Hoy principalmente es útil porque me ayuda y me facilita todo lo que es el esquema de protecciones y el esquema de que los sistemas operativos sean multiusuario y multitarea. La forma más común de implementación de memoria virtual es a través del mecanismo de paginación. La traducción, el mecanismo de paginación implica que la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se realiza mediante una tabla de páginas, pero se usan múltiples niveles de traducción para evitar problemas de tamaño de la tabla de páginas, y se usa un TLB para hacer que el proceso de traducción sea rápido. El TLB es un caché para las traducciones. En general, todo lo que es caché, todo lo que es memoria virtual y todo lo que es TLB siempre se analiza en base a las mismas 4 preguntas que vimos cuando estábamos viendo caché. La pregunta primero es dónde se ubica un bloque, cuál es la organización del caché. Fíjense lo mismo para memoria virtual, dónde ubico una página, dónde ubico una traducción en el TLB. Las preguntas son las mismas. ¿Cómo identifico un bloque? ¿Cuándo sé si tengo un acierto? ¿Cómo hago para saber si tengo un acierto? ¿Cómo reemplazo un bloque cuando por algún motivo lo tengo que sacar? Ya sea del caché, ya sea de la memoria principal, ya sea del TLB. ¿Cómo manejo las escrituras? Write through, write back, ¿se acuerdan? Siempre las preguntas son las mismas. Y también otro detalle que no se tienen que olvidar es que la performance de un procesador ya no depende solamente de su ISA, no depende de su organización, no depende de cuántas etapas en el pipeline tenga, sino que también está fuertemente, muy fuertemente influenciada por la jerarquía de memorias. Y es normal, o, o sea, no sé, es normal, digamos, que procesadores modernos directamente pasen la mitad del tiempo aproximadamente esperando que se resuelvan fallos de memoria. O sea, cuando ustedes ejecutan y manejan y optimizan todo lo posible un ISA para hacer que tenga un CPI de 1,
es probable que ese CPI en realidad se haga de 2. Ustedes estén realmente perdiendo un ciclo ejecutando la instrucción y un ciclo promedio esperando que la memoria eh, les traiga el dato, o les traiga el dato o la instrucción o lo que sea que ustedes quieran ejecutar. Pero es así de impacto y fuerte el, eh, la influencia, digamos, de todo el mecanismo de memoria, la jerarquía de memorias dentro de la performance de un programa. Y bueno, después por supuesto están siempre las diapositivas de agradecimiento y con eso terminamos el tema 12. ¿Alguna pregunta por las dudas con respecto al tema 12? ¿Podemos hacer un recreo ya? O en realidad yo tenía previsto que veamos un parcito de diapositivas del tema 13 antes del recreo, que son las diapositivas de cronograma, las de los temas a tratar y ese tipo de cosas. Y ahí hacemos el recreo. Ahora ya todos deberían estar viendo el tema 13. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Con el cronograma. Hoy empezamos a ver, digamos, vamos a dejar de ver un poco ya lo que es el, la parte de jerarquía de memoria. Vamos a empezar. Los dos temas que vienen, tema 13 y tema 14, tratan sobre, digamos, los últimos componentes que nos toca ver de lo que son eh, eh, el esquema básico de cualquier computadora, que es, vamos a concentrarnos en el sistema de entrada-salida y los bases de interconexión que conectan todo. Lo llamativo de esto es que ya estamos en junio, ya es el último mes de clase y seguimos en cuarentenados, pero, pero bueno, después ustedes me dirán si seguimos bien o no, pero yo creo que por lo menos la llevamos adelante y está positivo eso, siempre lo vengo diciendo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, la temporada de Anonymous, puede ser. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en estos temas? Vamos de vuelta con rol del sistema operativo. Y ustedes me dicen, "No, basta, ya no queremos ver cosas de sistema operativo, queremos ver cosas de arquitectura de computadoras". Pero van a ver, que tampoco creo que quieran ver muchas cosas de arquitectura de computadoras, pero van a ver que muchas de estas cosas ya son cosas que ya las vieron en sistemas con micro. Les vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca, pero espero que no sean cosas muy desconocidas, porque son cosas que ustedes vieron algún sistema con micro, van a ver algún sistema operativo y yo hago el mix en el medio. Vamos a ver cómo se delegan responsabilidades de entrada-salida del procesador, métricas de performance en entrada-salida, y vamos a ver ejemplos de dispositivos de entrada-salida, que vamos a focalizarnos en 3 tipos de dispositivos, que son dispositivos particulares, y los elegimos estos 3 porque son lo que era la memoria secundaria que habíamos visto en los temas anteriores de jerarquía de memorias. Entonces estos dispositivos, digamos, me cierran todo lo que es eh, el manejo de jerarquía de memoria, eh, para cerrar y ser el último nivel de jerarquía. Por eso elegimos estos dispositivos, pero muchas de las otras cosas que vamos a ver en general tienen que ver con cualquier dispositivo de entrada-salida. Lo que pasa es que un mouse, un teclado, una pantalla son un poco más aburridos. Entonces estos tienen más
diversión, digamos, más cosas interesantes que se puede ver. Pero los temas genéricos son para cualquier dispositivo de entrada-salida. Bueno, la lectura recomendada. Acá ya no hay un capítulo en particular, sino que vamos a ver, está un poco repartido en varios capítulos del libro, por eso me parece interesante esta vez sí mencionar, detenerme un poquito más acá. Hay algunos temas que están en la sección, en el capítulo 1 del libro, en la sección 1.4, donde hace una primera introducción. Después hay temas que tienen que ver con cómo funciona el disco, que están en la sección 5.2 de tecnologías de memoria. Hay temas que tienen que ver con las métricas y cómo hacer una digamos, con cuestiones de métricas de entrada-salida, que están en la sección 5.5, hacer una jerarquía de memorias, digamos, dependable, no sé cuál sería una buena traducción de eso, pero están puestas ahí, métricas de entrada-salida. Después otras partes de lo que es la delegación de tareas del procesador al sistema operativo y cómo se comunica la entrada-salida está en la sección 6.9, que eso ya es parte de otro capítulo diferente, pero está mezclado ahí. En particular ahí está explicado más para redes de comunicación, o sea, está visto en vez de con un disco o con o con discos como vemos nosotros, como se ve en el tema 5.2, está explicado con una placa de red. O sea, está bueno para que vean que lo que yo les voy a contar ahora en el tema, básicamente quizá esté orientado a discos, que son el último nivel de la jerarquía. En el libro lo explica orientado a placas de red. Y van a ver que es otro dispositivo, pero los mecanismos de comunicación y delegación con el sistema operativo son los mismos. Y después está un tema que es el tema 5.11, que tiene que ver con RAID, capaz que un término que lo escucharon hablar en redes o en algún lado, tiene que ver con arreglos de discos. Lo vamos a mencionar nosotros un poco, pero eso ya es para los más curiosos, como dice ahí. Bueno, y ahora sí, 902, me parece un buen momento para hacer 903, ahora según mi computadora. Es un buen momento para hacer un recreito, así que hagamos un break y nos vemos a las 9:13 aproximadamente. Ahí, ahí Juan se pone contento, sus cálculos todos los demás. Capaz que ya no daba más de las ganas de ir al baño, Juan. Mentira, es una broma. Hacemos un recreito, nos vemos en unos minutitos. No, no te vayas a dormir, Martín.
Bueno, yo ya estoy por las dudas. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quiere comentar algo, 2 minutitos, arrancamos de vuelta. Bueno, estamos como para arrancar. Me preocupa que cada vez seamos menos. Eso es efecto de... Puede ser efecto del frío, o puede ser efecto, claro que es lo que dice Augusto, o puede ser efecto que me voy me voy poniendo cada vez más aburrido, o es que sí, sí, pero la cuarentena, a ver, ¿por qué efecto cuarentena, Juan? Cuarentena capaz que, bueno, no tengo otra cosa que hacer, me pongo a escuchar clases de arquitectura de computadora, pero el seguirla en vivo, habrá que ver. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado estoy más aburrido yo, y por otro lado está fresco. Bueno, hoy, como ya se habrán dado cuenta, empezamos tema 13. El miércoles vamos a tener clase, vamos a seguir con el tema 13 también. El miércoles, en principio, vamos a publicar práctico 5. Ya va a ver si se puede hacer antes. El miércoles, como para que tengan 1 o 2 días más. Eh, bueno, también será mal la diapositiva. El miércoles, recuerden que también no tienen clase práctica, o sea, no va a haber clase práctica como si, eh, no tienen que rendir nada, eso es positivo, pero sí haríamos una actividad peer-to-peer sobre temas de calle y memoria virtual. Esto todavía sigue estando a confirmar, esto se definiría hoy, a más tardar. De todas maneras, a ustedes tampoco nos afecta mucho. Yo el miércoles a la mañana sí les voy a decir si, si tienen que participar o no, no sé si la vamos a hacer o no. Esta actividad de todas maneras no es obligatoria, no es un examen, o sea, no va, no influye en la nota, en ese sentido quédense tranquilos. Y solamente sería, digamos, para ayudarlos a comprender mejor estos temas. O sea, sabemos que estos temas de calle y memoria virtual son complicados, entonces sería una especie de darle unas preguntas que ustedes de algún modo interactúen entre sí y demás. Van a tener que prender los micrófonos eh, y vayamos viendo si es como para ir tanteando un poco cómo evaluaríamos nosotros un poco esto, que ustedes vayan viendo y vayan afianzando algún concepto, vayan viendo cuáles conceptos tienen que reforzar un poco más y demás. Entonces, de vuelta, no es obligatoria, no es evaluativa, sí tienen que
sería ideal, digamos, que repasen y estudien cuanto más estudien, digamos, los temas 11 y 12, más van a aprovechar la actividad y además, si les va bien con las respuestas, se van a ver que ustedes han estudiado, valió la pena, entonces significa que van bien con el tema. Pero todavía no es 100% seguro que lo hagamos. Planteé en el chat, Juan pregunta, ¿cómo serían los grupos? Bueno, es parte de las cosas que hay que decidir. O sea, se pueden hacer múltiples reuniones de Meet, por ejemplo. eh, entonces podríamos organizar, pasarles links a varios de ustedes y que cada uno de ustedes esté en una reunión, así reunión de cada 4 o 5, por ejemplo, y, y plantear que se junten y conversen entre ustedes, tipo videollamada. Y me pregunto, Augusto, ¿qué son las transmisiones en vivo programadas en el canal de YouTube? No sabría decirte, no sabría responder la pregunta. Supongo que eso, digamos, que yo voy a decir que voy a dar un recital, tal día, tal hora, entonces programo y a partir de ese día, de esa hora, se empieza a transmitir en vivo y todos ustedes me comentan y ponen me gusta a la transmisión, digamos. ¿Eso apuntaba a la pregunta, Augusto, o no entendí nada? Me refería al canal de arquitectura. ¿El canal de arquitectura dice algo, tiene algo que diga transmisión en vivo programada? Mirá vos, me estoy enterando, digo. Ah, capaz que es lo que plantea Luis. Capaz, claro, capaz que son lo de los chicos que quieren hacer alguna transmisión en vivo. Mirá vos, no sabía que estaba programada. Eh, o que les aparecía a todos ustedes, pero sí, el miércoles a la tarde, creo que es eso. Creo que se reciben un par de chicos, tutores de Esteban, así que... Ah, mira, bueno, no sabía, no me había llegado esa notificación, gracias por avisar. Sí, es el miércoles a la tarde. Eso es una presentación de un proyecto final, como decía ahí. Si ustedes quieren, por supuesto. Ah, bueno, esa no la sabía, digamos. Pero bueno, no le den bolilla. Son cosas que tienen que ver con proyectos finales, que como el tutor es, de la cátedra, bueno, usar cosas de la cátedra. Claro, el ensayo en vivo es como un recital, exactamente. Es que para eso son las verdaderas transmisiones en vivo en YouTube. Normalmente lo usan los artistas. Sí, yo por las dudas, Jonás, quédate tranquilo que te juro que no me voy a poner a cantar una canción en YouTube. Les garantizo que es lo mejor que les puede pasar. Bueno, buenísima la pregunta de Augusto porque no sabía a qué se refería, así que genial que me haya parecido. Claro, como yo, el problema debe ser que yo no estoy suscrito al canal, por eso no me llegan esas notificaciones, digamos. Así que por eso me costó entender de qué estabas hablando, pero sí, debe ser eso lo que está puesto ahí, digamos, los chicos se reciben el miércoles a la tarde, entonces parece que lo quieren transmitir en vivo y parece que van a hacer un ensayo. Para ustedes no es nada obligatorio. Si las quieren, la pueden ver, por supuesto. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al cronograma, al peer-to-peer, al práctico? Empecemos entonces con la parte interesante del tema 13. Partes de la computadora, repaso de vuelta, siempre. ¿Se acuerdan del dibujito? Lo venimos viendo desde marzo.
No, no tengas miedo, Martín. Con este dibujito vimos un montón sobre procesadores, sobre el camino de datos, sobre el control. Vimos sobre memoria, sistema de memoria, todo lo que es la jerarquía de memoria. Cachés, nivel 1, nivel 2, nivel 3, memoria principal, memoria virtual, TLB. Todo eso vimos. Entonces ya está casi todo lo que es la computadora, digamos. Lo que nos falta ver ahora son, lo que nos vamos a concentrar ahora, son lo que es los sistemas de entrada y de salida, que son los que comunican, digamos, la computadora con el mundo exterior, ¿no? Para eso, de vuelta, les mencioné también, esto es medio un repaso, digamos, en el tema uno, que en general el que se encarga de manejar toda la interfaz entre el hardware de entrada-salida y el programa de usuario que requiere una operación de entrada-salida es el sistema operativo. ¿Por qué? Los programas de usuario en general no tienen acceso a los recursos de entrada-salida. ¿Por qué? Justamente porque el sistema operativo tiene que encargarse de hacer un uso eficiente de los mismos. Entonces, para que todos los dispositivos de entrada-salida, teclado, mouse, auriculares, micrófono, pantalla, y todos los demás, impresora, disco, etcétera, todos puedan ser utilizados de manera eficiente por todos los programas, no lo puede manejar ningún programa, lo maneja el sistema operativo, ¿no? Entonces, eh, por eso tiene que encargarse el sistema operativo. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las tres características que tiene que hacer? O que, por los motivos por los cuales surge esta responsabilidad. Primero, porque el sistema, lo que les dije recién, el sistema de entrada-salida es compartido por todos los programas que usan el procesador, por el tema de multiprogramación. O sea, todos los programas que se ejecutan en la PC, todos pueden querer acceder al teclado. Todos los programas que ustedes tienen en el teléfono, todos acceden al teclado del teléfono, todos acceden a la pantalla del teléfono. Por otra parte, el sistema de entrada-salida generalmente usa interrupciones para comunicar información de la operación de entrada-salida al procesador, ¿no? Entonces, el manejador de interrupciones en general se encarga el sistema operativo, porque las interrupciones se ejecutan en modo supervisor, ¿no? Entonces tiene que de vuelta ver los dos modos, eh, que les vengo mencionando, dos modos de ejecución. Y a su vez también en general el control de bajo nivel de todos los dispositivos de entrada-salida es complejo. Pero no solamente que es complejo en el sentido de que es difícil, es complejo en el sentido de que son múltiples cantidades de dispositivos de múltiples fabricantes y son todos distintos. O sea, el driver para controlar un teclado no es lo mismo que el driver para controlar una cámara de video. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los dos son dispositivos de entrada, pero funcionan de manera totalmente diferente, tienen velocidades totalmente diferentes. Entonces, no puede ser el mismo driver, son fabricados por fabricantes totalmente diferentes. Entonces, no pueden tener el mismo driver. Entonces, la complejidad para el control de los dispositivos de entrada-salida no pasa necesariamente por cómo hago para manejar un teclado, sino pasa por la multiplicidad de dispositivos, la multiplicidad de fabricantes, la multiplicidad de velocidades. Son tan distintos entre sí, todos los dispositivos, que eh, por eso directamente es mejor que el sistema operativo se encargue de englobarlos a todos y los maneje, tenga drivers para todos los dispositivos, ¿no? Y además, porque hay una cuestión de que debe manejar eventos concurrentes. O sea, al mismo tiempo que uno presiona una tecla, queremos que aparezca en pantalla el valor de la tecla presionada. O sea, no queremos que haya latencias. Para nosotros eso es instantáneo. Y esa es la parte de la concurrencia. Entonces tiene que manejarse igual, tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente. De vuelta, tiene que hacerlo el sistema operativo, ¿no?
Entonces, está clara esta diapositiva de por qué el sistema operativo tiene que encargarse de manejar los dispositivos de entrada-salida. Bien, bueno, Juan dice que sí, Jonás también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que proveer el sistema operativo? Son, creo que 5 ítems, o 4 ítems, creo que son 5. El sistema operativo tiene que proveer protección a los recursos de entrada-salida compartidos. Tiene que garantizar que cada programa de usuario solo pueda acceder a los recursos a los que tiene permisos. O sea, eventualmente no lo va a hacer a través del, no va a ser directamente el programa de usuario, sino a través del sistema operativo tiene que poder eh, acceder a ciertos recursos a los cuales pueda o sea, que el sistema operativo le dé permiso para acceder. Si no, no se puede. El sistema operativo también debe proveer abstracción en el uso de dispositivos de entrada-salida. Debe proveer las rutinas que manejen la operación de bajo nivel de los distintos dispositivos. O sea, tiene que tener todos los drivers para poder manejarlos. El sistema operativo debe proveer manejo de interrupciones generadas por los dispositivos de entrada-salida. O sea, cuando un dispositivo genere una interrupción, es el sistema operativo el que debe poder atenderla y procesarla como corresponda. El sistema operativo también debe proveer acceso equitativo a los recursos de entrada-salida, ya que los recursos son compartidos. Todos los programas de usuario deben tener un buen servicio. No puede ser que haya un programa que esté monopolizando el uso de un recurso y los deje a todos los demás sin poder acceder. Y después el sistema operativo finalmente debe garantizar o debe proveer una eficiente organización de los accesos a los recursos de entrada-salida, para de esa manera mejorar la productividad total del sistema y que sea, como dije recién, eficiente. Fíjense que acá están puestas muchas veces los recursos de entrada-salida compartidos. Son múltiples dispositivos, múltiples velocidades, fabricantes, funcionalidades, eh, etcétera. Entonces son todos compartidos por todos los programas. Entonces, para que eso funcione bien, el sistema operativo tiene que organizar de la manera más eficiente posible y hacer que para nosotros sea lo más transparente posible. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hace eso el sistema? ¿O cuáles son, digamos, cómo puede hacer eso el sistema operativo? El sistema operativo tiene que ser capaz de comunicarse con el sistema de entrada-salida y al mismo tiempo evitar que los programas de usuario se comuniquen con el sistema de entrada-salida. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién de protecciones, de garantizar que un programa de usuario no monopolice y no acceda directamente a un recurso de entrada-salida, un dispositivo de entrada-salida, y que el sistema operativo lo maneje de manera eficiente. O sea, por todos los motivos de la diapositiva anterior, es que los programas de usuario no pueden comunicarse con el sistema de entrada-salida de manera directa. Claro, los usuarios siempre son problemáticos, como dice Juan en el chat. Ahora, esa comunicación entre el sistema operativo y el sistema de entrada-salida hay tres tipos y son tres variantes de comunicaciones diferentes, pero las tres se tienen que dar. Por un lado, el sistema operativo debe ser capaz de enviar comandos al dispositivo de entrada-salida. O sea, se le tiene que poder enviar órdenes de, che, traeme tal dato, buscame tal cosa, escribime tal bloque. ¿No? Entonces, el sistema operativo debe poder darle órdenes, darle instrucciones al dispositivo de entrada-salida. A su vez, el dispositivo de entrada-salida tiene que notificar al sistema operativo cuando haya completado una operación o eventualmente si ocurre un error. O sea, el primer punto es una comunicación del sistema operativo
al dispositivo de entrada-salida. El segundo punto es una comunicación del dispositivo de entrada-salida al sistema operativo. Y después falta la tercera comunicación, es transferir los datos entre el dispositivo de entrada-salida y la memoria principal. ¿Por qué? Porque todos los programas de usuario, sistema operativo, manejan siempre sus datos desde la memoria principal. ¿Se entiende entonces los tres tipos de comunicación? ¿Alguno le va sonando más o menos familiar? ¿Nadie suena nada familiar? Bueno, vamos a ver, no sé si llegaremos a ver los tres tipos de comunicación, capaz que sí, pero vamos a empezar por el primero. El primero es una comunicación del sistema operativo al dispositivo de entrada-salida. ¿Cómo se hace esa comunicación? Hay dos métodos que son los más usados. El primer método es que haya instrucciones especiales de entrada-salida. O sea, es incluir dentro del ISA, de la arquitectura de instrucciones, incluir instrucciones que sean específicas para entrada-salida. Del tipo de, por ejemplo, enviar tal instrucción a tal dispositivo. Estamos en una especie de, no les puedo dar un ejemplo con RISC-V, pero una especie de, así, una instrucción que especifique, como dice la diapositiva, a cuál dispositivo se le envía y qué comando se le envía. Por ejemplo, una instrucción send. Estamos en una instrucción para enviar un dato a un disco cuyo identificador es disco 1. ¿Estamos? En este caso hay unas líneas de control por las cuales se envía el identificador de dispositivo y hay líneas de datos por las cuales se envía lo que es el comando o el dato que se quiere enviar. ¿Estamos? El segundo método más usado es lo que se conoce como entrada-salida mapeada en memoria. Capaz que le suene un poco. La idea es directamente asignar pedazos del espacio de memoria a dispositivos de entrada-salida. Entonces, cuando se hace un acceso a esas direcciones de memoria en particular, en realidad son interpretados como comandos por los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, acá directamente se usan las instrucciones normales del procesador, una instrucción store. Entonces yo acá estoy grabando el valor de un registro en una dirección de memoria, en este caso la dirección de memoria 800. ¿Estamos? En ese 800 quizá haya mapeado algún dispositivo de memoria de entrada-salida. Entonces, cuando yo hago una escritura en esta dirección, y voy a estar pasando este valor a el dispositivo que está mapeado en esa dirección. ¿Estamos? ¿Les suena esto de entrada-salida mapeada en memoria? Ahora sí, eso lo deberían haber visto en sistemas con micro. En sistemas con micro no lo vieron estrictamente como entrada-salida mapeada en memoria, sino que directamente le dijeron el timer se mapea en los registros tanto y tanto. Por ejemplo. O no. ¿No se acuerdan que para usar el timer, que era un dispositivo de entrada-salida, había unos registros especiales de configuración del timer y demás, y esos registros estaban ubicados en la dirección tan, 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 tan. Los sistemas operativos que ustedes conocen, Linux, Windows, todo lo demás, también usan esta entrada-salida mapeada en memoria. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
La ventaja de tener instrucciones especiales es que directamente esas instrucciones, como son especiales y todo lo demás, ya sabemos que esas instrucciones se ejecutan directamente en modo supervisor y me facilitan el hecho de que sean instrucciones privilegiadas. Pero sin embargo, no son realmente muy populares. Es muchísimo más común, les diría que esto es un 99% usada la entrada-salida mapeada en memoria. ¿Y saben por qué? En cierto modo, hay varios motivos, pero ¿saben cuál es uno de los más importantes? A ver si a alguno se le ocurre algo. ¿Por qué es más rápida la comunicación? Dice Jonás, no es más rápida la comunicación porque a la larga vos vas a estar haciendo una instrucción del procesador. Y es lo mismo, digamos, si vos haces una instrucción load que una instrucción send. A fin de cuentas es una instrucción del procesador. Entonces no es que sea más rápida. Pablo dice, debe tener menos conflictos. Tampoco tiene menos conflictos. O sea, lo otro es, tengo una instrucción. O sea, ¿por qué me conviene ejecutar una instrucción y no la otra? ¿Por qué conviene que al dispositivo lo mapeo en memoria y no lo mapeo de alguna otra manera? Jonás, ¿por qué es más fácil? ¿Pero por qué es más fácil? Va por ahí, va por la idea de que es más fácil. Y dice, porque es más sencillo. No, la clave es lo que está puesto ahí, mira. Porque el mismo mecanismo de protección que ya implementamos para memoria virtual es el mismo que es necesario utilizar para entrada-salida. O sea, el hecho de hacer que los programas no puedan acceder a un dispositivo de entrada-salida es el mismo mecanismo de protección que hacer que un programa no pueda acceder a una página de otro programa. ¿Se entiende? Entonces, si los dispositivos los mapeamos en, en una página que es del sistema operativo, entonces ya están directamente todos los dispositivos protegidos. Y el mecanismo, por más que no usemos memoria virtual, el mecanismo es lo más simple, lo más estándar, lo más conocido. Por eso es fácil. ¿No? Y por eso es, en parte, eh, lo más usado. ¿No? Lo más usado es que la comunicación, digamos, entre el procesador, el sistema operativo y los dispositivos de entrada-salida se realiza usualmente mediante entrada-salida mapeada en memoria. ¿No? Los programas de usuario jamás tienen acceso a las direcciones esas, las maneja directamente el sistema operativo. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver la segunda comunicación. Ahora es cómo se comunican los dispositivos de entrada-salida con el sistema operativo. Y también son todos los métodos más usados y también los vieron. El primero es polling, encuestas. ¿Qué consisten las encuestas? Cada dispositivo de entrada-salida se asocia con algún registro de estado. Y ese dispositivo pone información en el registro y después el sistema operativo, el programa, periódicamente revisa el registro para ver si hay datos listos o si ocurrió un error. Si los datos están listos, se los lee y se continúa con la ejecución del programa principal. Si no están listos, listo, bueno, volvemos a permanecer en el lazo, hacemos lo que tengamos que hacer y eventualmente en un cierto tiempo volvemos a revisar. ¿Conocen todos el mecanismo de polling? ¿Qué ventajas tiene el polling? Es un mecanismo simple, un mecanismo sencillo, un
mecanismo que me permite total control sobre la operación de entrada-salida que yo esté realizando. ¿Cuál es la desventaja? Tiene overhead, me genera bastante overhead, me puede consumir muchos ciclos al procesador si el procesador está, si el lazo, digamos, es revisar permanentemente y resulta que no hay modificación, entonces me fijo si hay algo, no hay nada, me fijo si hay algo, no hay nada, me fijo si hay algo, no hay nada, significa que está el procesador permanentemente fijándose y pierde mucho tiempo, porque al final de cuentas no hay nada. Entonces hay que ajustar ahí, tunear un poco como el polling para que no sea tan grande esa desventaja. ¿Cuál es el segundo método de comunicaciones entre el dispositivo de entrada-salida y el sistema operativo? Interrupciones. ¿Qué es lo que pasa? Acá el procesador hace cualquier otra cosa, lo que se le dé la gana, está ocupado en sus asuntos, hasta que el dispositivo está listo. Y cuando el dispositivo está listo, lo interrumpe, se le genera una interrupción. Cuando el procesador recibe esa interrupción, lo que hace es guarda su estado, todo lo que es PC, no solamente PC, sino registros, bit de modo de ejecución, eh, puntero, guarda el registro del puntero de la tabla de página, todo lo que haya que guardar y salta a la rutina de servicio de interrupción correspondiente, que ya es parte del sistema operativo usualmente. Y cuando termina con la rutina de interrupción, retorna con el programa que estaba ejecutando normalmente. ¿Cuál es la ventaja de interrupciones? Es muy eficiente, ya que solamente el programa solo se detiene cuando se hace la interrupción, digamos, la transferencia. ¿Y cuáles son las desventajas? Requiere hardware especial en el dispositivo para poder generar la interrupción, requiere que el procesador detecte la interrupción y pueda guardar el estado automáticamente. ¿Cuál es mejor? ¿Polling o interrupciones? ¿Qué opina? Juan dice depende. Me encanta la respuesta, pero le voy a preguntar a Juan de qué depende. Y ahí ponemos los puntitos suspensivos. Augusto dice que es del equipo interrupciones. En ciertos casos, polling es más rápido, polling es mejor. ¿Por qué? El compilador o el programa en realidad, el sistema operativo, cualquiera de esos, sabe cuáles son los registros que se usan en la encuesta. No hace falta guardar estado. Podemos evitar overheads innecesarios del tema de vaciado del pipeline, evaluar prioridades. O sea, con polling tenemos mucho más control y hacer un polling ajustado, bien tuneado para lo que queramos hacer nosotros del dispositivo, es bastante bueno y muchas veces es mucho mejor. Pero otras veces un polling es más lento, porque si yo no lo hago bien el polling, estoy preguntando muchas veces haya o no haya datos, estoy perdiendo mucho tiempo en el polling en sí. Por otra parte, puede ocurrir que un dispositivo podría esperar mucho tiempo hasta que le hacen la pregunta, ya sea que tengo muchos dispositivos, ya sea que pierda hacer muchos cálculos y eventualmente pierda datos. Entonces, como casi siempre, hay un compromiso. Y esto depende de cuán frecuentes sean los eventos y con qué regularidad aparezcan los eventos. Entonces, cuando yo sé cuándo va a ocurrir un determinado evento y yo sé que esto pasa, qué sé yo, este dispositivo me entrega datos siempre 10 veces por segundo, o sea, con una frecuencia de una décima de segundo, voy a tener un dato nuevo. Siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera, etcétera. Uno puede hacer un polling bien tuneado, bien efectivo, va a ser mucho más eficiente. Pero en la vida real pasa que es difícil tener en general dispositivos que sean así de precisos, así de frecuentes, así de regulares. Porque, por ejemplo, nadie sabe cuándo yo voy a
presionar una tecla. O sea, es imposible predecir cuándo voy a presionar una tecla o cuántas teclas voy a presionar por segundo. O sea, son cuestiones totalmente infrecuentes e irregulares. Y entonces, en esos casos, lo mejor que hay que hacer es, para manejar cuestiones que no se sabe la frecuencia, que no es regular la frecuencia, manejarlos por interrupciones. Entonces, para ver si es polling o interrupciones, cuál es mejor, no es cuestión cuál es más rápido. Los dos pueden ser rápidos, los dos pueden ser eficientes, sino que tiene que ver una cuestión de eh, la frecuencia de los eventos y la regularidad de los eventos. Normalmente, en un sistema de computación, todos los eventos que tienen que ver con entradas y salidas son irregulares. Entonces, por eso se usa mucho más interrupciones. O sea, uno no sabe cuándo le va a hacer una petición al disco. ¿Por qué? Y porque depende de toda la jerarquía de memoria y cuando falle todas las cosas, bueno, ahí voy a volver a hacer una nueva petición. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Nos falta ver el tercer comunicación. Creo que tenemos tiempo, unos 5 minutitos más, 10 minutitos más, que es cómo hacemos para que el dispositivo de entrada-salida se comunique con la memoria para transferirle los datos, los bloques que sean necesarios, la página o lo que necesite. Entonces, para enviar los datos del dispositivo de entrada-salida a memoria, sería ideal hacer que el procesador no pierda tiempo. Sería ideal evitar que el procesador pierda tiempo. ¿Cómo se hace eso? En general, con un amigo del procesador, que es otro pequeño bloque de hardware adicional que tienen todos los procesadores hoy en día, o casi todos, que se llama un controlador DMA. DMA viene de acceso directo a memoria. ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon nombrar? Famoso, dice Juan. No sé hasta qué punto será realmente famoso. El DMA es algo que es externo, externo al procesador en el sentido no es parte del núcleo, no es parte del camino de datos del pipeline, pero está ahí metido dentro de lo que es el chip, un bloquecito así como la MMU, que se encarga de eh, tomar, así, fijarse cuál es el bus con el que el procesador se comunica con la memoria y se encarga de cada tanto, le roba ese bus y dice, disculpa, ahora la memoria me encargo yo de hacerte la transferencia, vos seguís trabajando en lo que tengas que trabajar, quédate tranquilo, yo te transfiero los datos. Y la idea es que le transfiere todos los datos entre el dispositivo de entrada-salida y la memoria de a bloques y lo hace sin que tenga que intervenir el procesador. O sea, tiene sus pequeñas instrucciones, sus pequeñas cosas y lo hace automáticamente. Entonces el procesador ni se entera. Solamente tiene que enviarle la dirección inicial del bloque a transferir, enviarle cuál es el dispositivo en cuestión, cuál es el tamaño del bloque y un comando para decirle arranca nomás con la transferencia, yo me desocupo. Cuando termines, avísame y va a generar una interrupción. En el intermedio el DMA toma el control del bus, genera todas las señales correspondientes y cuando termina le avisa al procesador que ya terminó. ¿Está? Jonás me dice que subimos el micro, espero que lo hayan visto, espero que algo se recuerden, por eso en general todos estos temas, todos ya los ven, digamos, interrupciones, entrada, salida, mapeada de memoria, DMA, la idea es ahora verlos un poquito más arriba, digamos, más genérico. ¿Estamos? Ahora, hay una pequeña extensión de un DMA que es que o sea, al controlador DMA se le puede agregar cada vez más funciones. Es decir, che,
además de transferirme los datos, estaría bueno que, ya que trae este bloque, en realidad yo lo que quiero hacer es una suma, por ejemplo, de todos estos datos. Entonces, tráeme los datos, sumámelos vos y decime cuánto es el resultado directamente. Estaría buenísimo poder decirle eso a un DMA. Y hay gente que se le ocurrió la idea, lo hacen a eso, y directamente eso se los llamaba, digamos, la idea genérica es un Input-Output Processor, un IOP. ¿Cuál es la idea del Input-Output Processor? Muy similar al DMA, pero en el cual el procesador emite una instrucción, este Input-Output Processor, donde se le indica cuál es el dispositivo objetivo, cuál es la dirección donde están el resto de los comandos. Entonces ahí el Input-Output Processor busca sus comandos, realiza todas las transferencias a memoria necesarias, igual que el DMA, en segundo plano. Cuando termina todas las transferencias, hace todos sus cálculos, todos sus procesamientos e interrumpe al procesador principal para no solamente pasarle el bloque de datos, sino pasarle el bloque de datos procesado, o sea, ya el resultado del procesamiento. ¿No? Funciona igual que el DMA, le roba ciclos de memoria al procesador y accede a memoria cuando obviamente no la usa el procesador. Dice Jonás en el chat, es como un procesador dedicado. Es una especie de procesador dedicado. En realidad, fíjate la pregunta que vengo ahora. Eso hoy en día se usa bastante. Es un modelo bastante usado. ¿Ustedes saben dónde lo usan eso? Muy probablemente la mitad de ustedes, o la mayoría de ustedes tenga una especie de input-output processor. Desde hace muchos años que es muy popular esto. Lo que pasa es que nunca lo vieron con ese nombre. ¿Alguno tiene una idea? Son las placas de video. Las placas de video, los GPU que ustedes tienen, los que tienen placa de video, en general, fíjense que tienen unos procesadores específicos, además especializados para video. Son placas que vienen con RAM, con su memoria adicional específica para poder hacer procesar video. ¿Y qué es lo que hace ustedes? Bueno, Nacho me dice en el chat que él no tiene placa de video. Perfecto, pero aunque no tenga placa de video, conoce lo que es una placa de video. ¿Estamos de acuerdo? Es más, y seguramente tiene un procesador gráfico integrado de algún modo en su procesador actual. ¿No? O sea, que no tengan, es otra cosa, que no tengan una RTX 2080 para poder jugar al Fortnite es otro tema. ¿No? Pero, pero digamos, dentro del micro viene, inclusive con los micros de celulares, viene también lo que es un procesador gráfico, que es una especie de GPU o alguna cosa así que se encarga de procesar video. ¿Y cuál es la idea? El procesador principal le dice, che, mira, tengo que mostrar todas estas imágenes por pantalla. Acá el usuario está jugando al Fortnite y quiere que le muestre en tiempo real para tener una latencia baja. O está jugando al counter, que ustedes son del counter. eh, Está jugando al counter y quiere que le muestre cada vez que él mueve el mouse, quiere que le actualice la pantalla. ¿Te podés encargar vos, por favor, de actualizarlo? Yo te paso un par de coordenadas, un par de cosas, pero no tengo ganas de ponerme a hacer todos los cálculos de todos los píxeles eh, de la pantalla, así que por favor, hacelos vos. Y eso es el modelo que le estoy diciendo yo acá del Input-Output Processor. Hoy en día son los procesadores gráficos, básicamente, que es lo que más se usa, pero son cosas que, fíjense, el procesador principal les da comandos, les da instrucciones, y después el procesador gráfico va, busca en memoria sus datos, a veces tiene su propia memoria, ¿estamos? Hace los cálculos que tenga que hacer y le avisa al procesador, che, mira, ya está, ya te mostré todo, ya te rendericé todo, esto es todo lo que tenías que hacer vos, ya lo hice yo. Y de esa manera se hace mucho más rápido, se hace mucho mejor, y el procesador puede seguir ejecutando sus programas con todos sus otros cálculos y sus otras cosas que requiera hacer.
¿Se entiende la idea del Input Output Processor? ¿Se entiende la idea del DMA? Bueno, ahora sí, yo sugeriría que dejemos aquí. Ya estamos en horario y ya hemos visto bastante. Hemos empezado viendo Telev en paralelo con el caché. Hemos visto los esquemas de protecciones de memoria virtual. Y hemos terminado con los tres tipos de comunicaciones eh, entre el sistema de entrada-salida y el sistema operativo. Está bastante intensa la clase de hoy. Creo que estuvo un poco divertida. Espero que a ustedes les haya gustado. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo, toda la última parte? Más o menos. Bueno, entonces cortemos aquí. Eh, ya me despido. Voy a dejar de grabar. Y nos encontramos de vuelta el miércoles, de nuevo a las misma hora, por el mismo canal. Vamos a continuar viendo todo lo que es el sistema de entrada-salida. Que les vaya bien en las próximas clases. Estudien, repasen. Capaz que haya quiz el miércoles. Así que prepárense por las dudas. Y nos vemos el miércoles. Que les vaya bien, chicos.